Para empezar, quiero hacer constar de una manera rotunda y categórica que Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Bienaventurados, hoy nos trae aquí un vídeo un poco diferente. Hoy quiero hablaros de uno de los casos más estremecedores de la España negra. Esta historia nos habla de ambiciones más grandes que la vida y de cómo la obsesión malentendida se nos puede colar por todas nuestras grietas y transformarnos. Os hablo del caso de Hildegard Rodríguez, la Virgen Roja. Este caso ha pasado desapercibido entre la crónica negra española y vuelve a la palestra por la nueva película de Paula Ortiz, que comparte el mismo nombre con el caso, La Virgen Roja. En los True Crime siempre se adopta el punto de vista de la víctima o del policía que recaba la información, convirtiendo así al asesino en un ente sin más explicación que la maldad pura. Pero yo quiero otra cosa, yo quiero hablaros de la asesina, Aurora Rodríguez, madre de Hildegard Rodríguez. Creo que su punto de vista es el más interesante en esta historia. Vamos a ponerle cara. Antes de nada decir que esto no es ninguna idealización hacia los asesinos, que no estoy a favor de los asesinos, que no hagáis estas cosas en vuestras casas y que si os apetece hacerlas, busquéis ayuda. Aurora Rodríguez nació el 23 de abril de 1879, en Ferrol, hija de Francisco Rodríguez Arriola, procurador de los tribunales de Marina en Ferrol y abogado en primera instancia del Tribunal de Ferrol, y Aurora Andrea Caballeira, la cual siempre desarrolló una labor de ama de casa, y no muy bien. Aurora nació en el seno de una familia de clase media-baja, sin problemas para llegar a fin de mes, pero sin grandes alardes. En esta casa el amor brillaba por su ausencia, ya que Aurora aborrecía a su madre, a la cual definía más como una paridora que como una madre. Le parecía que era prácticamente analfabeta. El sentimiento era mutuo, ya que la madre de Aurora le propinaba palizas prácticamente diarias, dada su rebeldía. Aurora empezó a desarrollar ese odio porque en alguna ocasión vio a su madre besarse con alguien que no era su padre, al cual sí respetaba, que es lo máximo que se puede decir en esa casa. La palabra cariño es demasiado grande. De su padre, Aurora contaba que le parecía un hombre muy eficiente en su trabajo, además de ser muy inteligente. Dos cosas que Aurora valoraba muchísimo. Ella definía el matrimonio de sus padres como de conveniencia, a pesar que fue muy fructífero, pues tuvieron 5 hijos, de los cuales 2 murieron al poco tiempo de nacer. Los que sobrevivieron, además de Aurora, fueron Francisco y Josefina, sus 2 hermanos. A Francisco, Aurora no le guardaba ningún respeto. Le parecía un fracasado y, lo peor de todo, un conformista. Y a Josefina la odiaba, era la viva imagen de su madre. E incluso pasado un tiempo, Aurora se enteró de que el hombre a quien había besado su madre era el amante de su hermana Josefina, lo que le hizo generar un odio enfermizo hacia las dos, del que nunca se curaría. Josefina va a ser importante en esta historia, luego iremos con ella. Este ambiente, como estáis viendo, no era el propicio para desarrollar ningún tipo de actividad intelectual, si no fuese por el padre, el único bastión cultural de la casa al cual Aurora se agarraba. Aurora nunca fue a la escuela. Toda la educación que recibió fue en casa, leyendo e inspeccionando la nutrida biblioteca de su padre, la cual, hay que decir, no era la más idónea, ya que debido a las inquietudes y al trabajo de su padre, casi todos los libros trataban sobre autores clásicos, derecho, alimentación, sexología y política, con una fuerte tendencia hacia el socialismo utópico. Esto hizo que la cabeza de Aurora se conformase en torno a unas ideas radicales, lo que formó en ella una concepción del mundo maniquea y una falsa seguridad sobre saberlo todo. No hay nada más peligroso que alguien que cree que tiene la verdad absoluta. Las mayores aberraciones de la humanidad han sido consecuencia de personas que se han creído que tienen la verdad sin fisuras. Aurora estaba germinando algo que empezó a dar forma a los 15 años. A esa edad, Josefina tuvo un hijo con el que fuese amante de su madre, el cual abandonó en su propia casa dándose a la fuga y dejando a Aurora la tesitura de tener que cuidar un bebé. Esto, dado por el poco aprecio que tenía Aurora por la especie, ya que había visto su peor cara en su familia, tenía los ingredientes perfectos para la consecución de un desastre. Pero no fue así, al menos en este momento. Aurora tomó el niño como experimento. Su intención era saber si podía moldear un espíritu intacto a su imagen y semejanza, y para ello utilizó a Pepito Arriola. Así le pusieron de nombre al niño, demostrando una desidia hacia él, que aprovechó la joven Aurora para utilizarle de conejillo de indias sin tener familia que se entrometiese. Aurora empezó su proyecto desde los primeros meses de vida. Las nanas que recibía Pepito para dormir eran piezas de música clásica. Mientras ella tocaba el piano, colocaba las manos de Pepito sobre las suyas para que tuviese una relación natural con el instrumento. Le enseñó desde bien temprano a relacionarse con su entorno y con la naturaleza, ya que era lo único que Aurora tenía aprecio. Le parecía que la naturaleza vivía en un equilibrio admirable y que tenía mucho más que decir que el ser humano. Cuentan los biógrafos que a los 2 años el niño era capaz de tocar el piano perfectamente.
Y Josefina, al ver el potencial del muchacho, volvió a por él, dejando desolada a Aurora, no por falta del muchacho, sino por la interrupción de su experimento, que por cierto salió bien. Vamos con ello. Josefina se llevó a Pepito al Madrid, el cual, nada más llegar, empezó a dar conciertos delante de la realeza y del más distinguido público. Le llegaron a apodar, por su corta edad, el Mozart español. Llegó a hacer carrera musical costeada por la reina María Cristina e incluso llegó a ser enseñado por Strauss. Estas son ese tipo de cosas que no sabes si fueron casualidad o causalidad. A favor de Aurora decir que el principio más importante de la ciencia es que el experimento sea repetible, o sea falsable en laboratorio. Y veremos qué va a pasar a continuación. Durante los próximos 3 años ella se hizo cargo económicamente de la familia, ya que su madre murió de una hemorragia craneal y su padre estaba muy mayor. Pese a esto no se le iba de la cabeza su experimento, ya que había visto que era factible con Pepito. Todo esto llega a través de unas lecturas sobre la eugenesia. La eugenesia es la creencia de que la reproducción selectiva de ciertos rasgos humanos hereditarios puede mejorar la aptitud de generaciones futuras. A raíz de esto, Aurora empezó a buscar una pareja que le pareciese compatible a ella, para proseguir con su experimento. De todo esto decir que Aurora era una completa conocedora del sexo, por los escritos que leyó de su padre, y estaba muy formada en la materia, pero se describía como una completa sexual, sin algún interés corpóreo por cualquier hombre o mujer, lo que hizo que se reprodujese con el mismo hombre hasta quedar embarazada y después abandonarle. Aurora fue muy hábil buscando pareja, pues encontró a un cura que era marino mercante y tenía todos los ingredientes, puesto que al ser marino le obligaba a moverse constantemente y al ser cura nunca le pediría casarse. Para entonces en España había ecos de guerra y Aurora estaba muy encerrada en su propio mundo y en sus propios pensamientos. Empezó a desarrollar síntomas de paranoia. Esto hizo que tomase como una señal del final del mundo esos rumores sobre la guerra, creyendo finalmente que el bebé que estaba gestando era el salvador del mundo. A ese bebé le nombró Proyecto Hildegard, que ella mal traducía como Jardín de la Sabiduría. Cuando el bebé nació el 9 de diciembre de 1914, Aurora se llevó una alegría al ver que era una mujer, pues ella pensaba que la mujer salvaría al mundo, ya que al estar reprimida durante tanto tiempo tenía mucho más que redimir que el hombre. Y por supuesto, que naciese mujer ella lo interpretó como una señal, debido a su sesgo que llevaba años educando. Hildegard fue criada entre algodones. Aurora lo llamaba higiene educativa. Consistía en manejar todos y cada uno de los aspectos de la vida de la niña: lo que comía, cuándo lo comía, lo que bebía, lo que no bebía. La obligaba a estar constantemente en su compañía. No la dejaba tener visitas ni relación con nadie que no fuese su propia madre. La mantuvo aislada de los demás por miedo a que el proyecto se contaminase. Aurora era omnipresente con ella. Atendía a la muchacha de manera obsesiva. Como pasó con Pepito, Hildegard fue educada por Aurora, sin necesidad de agentes externos. Y sabéis qué, volvió a funcionar. A los 2 años, Hildegard leía y escribía perfectamente. A los 4 años tocaba el piano. A los 6 años mecanografiaba como un profesional. A los 14 sabía perfectamente inglés, español, francés y alemán. Llegó a ser intérprete de H.G. Wells en su visita a España. Hildegard era una niña prodigio, pero criada sin amor. Aurora era creyente de que el amor debilitaba el carácter, y por ello no le dispensó ni una sola muestra de él durante toda su vida. Aurora se estaba saliendo con la suya. Ocupaba 14 horas de la muchacha en actividades que creía correctas. Consiguió que se graduase de bachiller a los 13 años. Pero había un factor que Aurora no tenía en cuenta, y era que Hildegard era un ser humano. Hildegard empezó a tener mucho éxito en el campo de la sexología y de la política, llegando a ser una de las personas más importantes para el socialismo de la época, con un solo pero: la sombra de Aurora todavía se cernía sobre ella, y manejaba cada una de las ideas que la niña plasmaba en papel y cada uno de los discursos que daba. Fue cuando Hildegard quiso salirse de esa sombra, ejerciendo el libre albedrío que le pertenece por derecho, viéndose como una persona individual y disociándose de los pensamientos de su madre cuando llegaron los problemas. A los 18 años, Hildegard ya tenía 9 libros publicados, 2 de ellos hablando sobre el papel de la mujer en el sexo y el cambio de roles, cosa que llamó la atención de Margaret Sanger, una enfermera activista que apoyaba la eugenesia y era fundadora de la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad, invitando a Hildegard a seguir con sus estudios fuera de España. Esto solo hizo que Aurora extremase su método con Hildegard. En un delirio paranoico, Aurora pensó que todo esto era un complot para robarle el experimento. Los problemas mentales que Aurora había acusado de joven se habían acrecentado durante el tiempo, y ahora rayaba los límites de la locura. Ella pensaba que ese bombardeo de elogios internacionales y esa estima que ella estaba consiguiendo solo era una cortina de humo para las intenciones reales que tenía, que era pervertir y contaminar a Hildegard con el fin de llevársela fuera de España. Además tenía la teoría de que esto lo hacían para incitar su propio suicidio y que no fuese una molestia si la niña desaparecía. Quiero parar aquí para decir que una de las características que tienen las personas con un sesgo muy acentuado es que todas las piezas le encajan, puesto que su mirada no es completa sobre algo, solo se fijan los detalles que pueden darle la razón, olvidando la plenitud de la realidad. Esto se puede equiparar al efecto Forer, con el cual la astrología manipula para hacer sus lecturas.
Si a todo esto le añadimos la melomanía acrecentada que había desarrollado Aurora por el éxito de sus proyectos y una paranoia que había entrenado durante toda su vida, tenemos una bomba de relojería a punto de estallar. Y así pasó. Aurora, en un intento desesperado por conseguir que Hildegard no se fuese de España, le propuso hacer un viaje a las Canarias las dos solas, con la excusa de un retiro espiritual y de estrechar lazos, a lo que Hildegard se negó. Esto fue interpretado por Aurora como envío, pues según ella, en esos lugares de España era más conocida que la propia Hildegard. Su cabeza empieza a unir piezas, como solo alguien con el ego de Aurora, que creía saberlo todo, podría unirla, y llega a la conclusión de que Hildegard está en el ajo. Ella sí piensa que está con sus enemigos, y que también pretende matarla. En este punto los delirios de Aurora no tienen límites. Cierra la casa y calicanto para que el servicio secreto inglés y su hija Hildegard no puedan acabar con ella. Esto hizo que Hildegard reaccionase, oponiéndose por primera vez directamente a su madre, cosa que por supuesto ella interpretó como señal de que tenía razón. Hildegard le explica que se siente asfixiada y que aceptará la oportunidad de desarrollarse fuera de España sí o sí, que si no la dejaba ir se escaparía, retando a Aurora. Y que, como último desafío a la autoridad, Hildegard esgrimó una sentencia de la que después se arrepentiría. Miró a Aurora y le dijo que la única forma que tenía de que se quedase con ella era matándola, y que prefería la muerte a seguir con su proyecto. Esto Aurora lo interpretó como un pacto con su hija, una llamada de auxilio. Entendía que se había alejado tanto del rumbo que había perdido el camino, y que con esas palabras lo único que le estaba pidiendo era ayuda. La mañana del 9 de junio de 1933, Aurora manda a la criada a pasear al perro y le pide que avise a la vecina más cercana para que vayan a hacer unos recados. Cuando por fin se quedó en casa, Aurora cargó el pequeño revólver que había sido herencia de la familia y entró en la habitación de Hildegard, disparándola 4 veces, 2 en la sien derecha, una en el maxilar del mismo lado y otra en el corazón, causándole heridas incompatibles con la vida, convirtiendo así a Hildegard en la Virgen Roja y a sus palabras en premoniciones. A las 8 de la tarde del mismo día, Aurora se dirige a la casa de su abogado, Juan Botella Sensi, quien llegó a ser ministro de Justicia de Ferrol, a quien le confiesa el crimen. Minutos después estaba en las instancias policiales. En cuanto a Hildegard, fue descubierta por la criada cuando terminó el paseo del perro, sin una ápice de vida. Aurora confesó el crimen y declaró que sentía unos celos insalubres por cualquier pensamiento independiente que tuviese Hildegard, dejando entrever cierta envidia al genio de la niña, y poniendo de manifiesto el objetivo real de Aurora, que era el reconocimiento propio y no el de su hija. En su delirio, Aurora nunca mostró arrepentimiento. Intentaba hacer ver que el acto que cometió era una consecuencia de los ideales suyos y de su hija, y que no había tenido otro remedio, después de un juicio donde su estado mental fue el protagonista, ya que Aurora se resistía a ser tomada como una enferma mental, y luchó embravecidamente incluso contra su abogado, alegando que todo lo había hecho en plena conciencia, y en el fondo le salió bien. Aurora fue declarada en posesión de todas sus capacidades, y condenada así a prisión por 26 años, 8 meses y 1 día. El 24 de diciembre de 1935, 2 años después de haber sido encerrada en la cárcel y de tener problemas con varias reclusas, con la consecución del encierro en el psiquiátrico de Cienpozuelos. Aurora Rodríguez Cabaleira, tía de Pepito Arriaga, madre de la Virgen Roja, también es una víctima. Víctima del abandono y de la desinformación. Aurora había creado una realidad sin ningún tipo de ancla con la nuestra, pues normalmente el cariño sirve como puerto al que agarrarse. Pero a Aurora nunca se le dio esa oportunidad, una muestra de que los pecados se heredan y de que a veces quienes producen daño también lo están sufriendo. Usted sabe, doña Aurora, la importancia que la formación de la personalidad tiene en los recuerdos, las experiencias infantiles. Hábleme de su familia.